La batalla de Guadalcanal fue uno de los enfrentamientos más importantes y dramáticos de la Segunda Guerra Mundial y marcó el primer gran avance terrestre aliado contra las fuerzas japonesas en el Pacífico. Esta campaña, que tuvo lugar entre agosto de 1942 y febrero de 1943, no fue solo una batalla por el control de un pequeño trozo de tierra, sino un hito estratégico que alteró el curso de la guerra en el teatro del Pacífico. Todo comenzó cuando los aliados, después del devastador ataque a Pearl Harbor, buscaron recuperar su posición en el Pacífico. Guadalcanal, situada en las Islas Salomón, era de vital importancia estratégica. Los japoneses ocuparon la isla en 1942 y comenzaron a construir un aeródromo conocido como Henderson Field. Este aeródromo sería crucial para las operaciones japonesas, permitiéndoles proyectar poder sobre el Pacífico Sur, amenazando las rutas de suministro aliadas entre Estados Unidos y Australia. La captura de Guadalcanal se convirtió así en una prioridad estratégica para los aliados. El 7 de agosto de 1942, los marines estadounidenses desembarcaron en Guadalcanal y las islas cercanas de Tulagi y Gabutu. El desembarco inicial fue relativamente pacífico, ya que las fuerzas japonesas no esperaban un movimiento tan audaz y no estaban completamente preparadas. Sin embargo, la batalla rápidamente se convirtió en una pelea brutal y prolongada. Los estadounidenses capturaron Henderson Field y comenzaron a usarlo como base para operaciones aéreas, pero esto marcó solo el comienzo de una larga campaña. Los japoneses respondieron vigorosamente, lanzando repetidos ataques terrestres y navales para recuperar el aeródromo. El almirante japonés Isoroku Yamamoto organizó una serie de contraataques navales para destruir las fuerzas aliadas y reabastecer sus tropas en tierra. Estas batallas navales frente a Guadalcanal fueron intensas y letales, incluyendo enfrentamientos tan famosos como la Batalla de las Islas Salomón Orientales y la Batalla Naval de Guadalcanal. La superioridad inicial japonesa en número y experiencia naval era evidente, pero los aliados, liderados por el almirante Chester W. Nimitz, comenzaron a explotar las vulnerabilidades japonesas, utilizando información de inteligencia de comunicaciones para anticipar los movimientos del enemigo. En tierra, la lucha fue igualmente implacable. El terreno en Guadalcanal era una jungla densa, infestada de enfermedades como la malaria y llena de condiciones que dificultaban la logística. Los soldados aliados se enfrentaron no solo a los japoneses, sino también al opresivo clima tropical y a la falta de suministros. Las fuerzas japonesas, conocidas por su determinación y habilidad en el combate nocturno, lanzaron varios ataques devastadores contra las líneas estadounidenses. La más notoria de estas ofensivas fue la batalla de Tenaru, donde los japoneses, a pesar de su valentía, sufrieron pérdidas significativas debido a la resistencia bien organizada de los marines. Un punto de inflexión crucial se produjo cuando los aliados consolidaron su superioridad aérea sobre Guadalcanal. Las fuerzas aéreas que operaban desde Henderson Field, apodado Henderson Express, comenzaron a dominar los cielos, obstaculizando los esfuerzos de reabastecimiento y refuerzo japoneses. Las operaciones aéreas estadounidenses, combinadas con ataques navales y terrestres coordinados, comenzaron a desgastar la resistencia japonesa. La campaña también reveló las diferencias estratégicas y logísticas entre ambos bandos. Los aliados, con su vasta base industrial, pudieron reemplazar las pérdidas y mantener un flujo constante de suministros y tropas. Por el contrario, los japoneses, a pesar de su disciplina y coraje, enfrentaron dificultades cada vez mayores para mantener sus fuerzas en Guadalcanal. Las rutas de suministro japonesas fueron interrumpidas constantemente por los ataques aliados y muchos soldados japoneses murieron de hambre o enfermedades incluso antes de entrar en combate. En febrero de 1943, después de meses de agotadoras batallas, los japoneses finalmente abandonaron Guadalcanal. La retirada fue una admisión de derrota, pero también una decisión estratégica para conservar fuerzas para otras campañas. Para los aliados, la victoria en Guadalcanal fue un hito que simbolizó la primera gran ofensiva terrestre exitosa contra Japón y marcó el comienzo de la larga campaña para recuperar el Pacífico.
La batalla de Guadalcanal no fue solo una lucha por territorio, sino también una prueba de fuerza, estrategia y resiliencia. Demostró la importancia del control aéreo, la inteligencia y la logística en la guerra moderna. Guadalcanal también fue un recordatorio de la brutalidad de la guerra en el Pacífico, donde las implacables condiciones de la jungla, combinadas con la ferocidad del combate, dejaron profundas cicatrices en todos los involucrados. La retirada japonesa de Guadalcanal en febrero de 1943 no solo fue un hito en el conflicto del Pacífico, sino también una indicación de un cambio significativo en el equilibrio estratégico entre Estados Unidos y Japón. La victoria aliada en Guadalcanal, aunque costosa, allanó el camino para una serie de ofensivas en el Pacífico Sur y Central que eventualmente llevarían a los aliados al corazón del territorio controlado por Japón. Después de meses de intensos combates, los japoneses tomaron la difícil decisión de abandonar Guadalcanal, reconociendo que la lucha para mantener la isla se había vuelto insostenible. El almirante Yamamoto y otros líderes militares japoneses comprendieron que sus fuerzas estaban siendo diezmadas en una batalla que no podían ganar. La retirada, conocida como Operación Ke, fue una operación meticulosamente planificada. Durante varias noches, destructores japoneses, conocidos como Tokyo Express, navegaron en silencio para evacuar a miles de soldados de Guadalcanal al amparo de la oscuridad y los ataques de artillería. Esta retirada fue una demostración de la habilidad logística japonesa, a pesar de su derrota. Mientras tanto, para los aliados, la victoria en Guadalcanal no era solo una cuestión de estrategia militar, sino también de moral. Hasta entonces, Japón había mantenido una ventaja casi inquebrantable en el Pacífico, con victorias sucesivas desde Pearl Harbor. Guadalcanal marcó la primera vez que los aliados revirtieron esta situación, demostrando que Japón podía ser derrotado tanto en combate terrestre como naval. Las tropas estadounidenses, exhaustas pero victoriosas, ganaron confianza, mientras que la moral japonesa sufrió un golpe significativo. De las lecciones aprendidas en Guadalcanal surgieron estrategias e impactos a largo plazo. Para Estados Unidos, estaba claro que el dominio aéreo era esencial en cualquier campaña en el Pacífico. La capacidad de los aliados de operar aviones de combate y bombarderos desde el campo Henderson fue fundamental para frustrar los esfuerzos japoneses de refuerzo y reabastecimiento. Esta comprensión influyó en las campañas posteriores, incluidas las ofensivas en otras islas estratégicas como Taraba y Saipán, donde los aliados utilizaron el mismo modelo de coordinación entre fuerzas terrestres, navales y aéreas. Por otra parte, Japón empezó a darse cuenta de las limitaciones de su estrategia de rápida expansión y de su sobrecargado sistema logístico. El ejército imperial japonés fue diseñado para campañas cortas y decisivas, y Guadalcanal expuso su incapacidad para sostener operaciones prolongadas, especialmente en áreas remotas. La batalla también puso de relieve la creciente escasez de recursos y la dificultad de reemplazar barcos, aviones y soldados perdidos en combate. A nivel humano, la batalla dejó cicatrices profundas. Para los soldados estadounidenses y japoneses, Guadalcanal era un infierno. La jungla, llena de mosquitos, enfermedades y un calor sofocante, era casi tan implacable como el enemigo. Muchos soldados estadounidenses sufrieron de malaria, disentería y fatiga extrema. Para los japoneses, las condiciones eran aún peores. La falta de suministros provocó que muchos murieran de hambre, mientras que otros se enfrentaron a combates sin munición ni apoyo médico adecuados. Los relatos de los sobrevivientes japoneses describen el horror de los soldados obligados a comer raíces y hojas mientras luchaban desesperadamente contra tropas bien abastecidas. En términos navales, la batalla de Guadalcanal también fue un campo de pruebas para nuevas tácticas y tecnologías. La Armada de Estados Unidos comenzó a hacer un mejor uso de sus radares, una ventaja tecnológica que le permitió anticipar los movimientos del enemigo y coordinar ataques con mayor precisión. Por otro lado, la Armada Imperial japonesa siguió confiando en los ataques nocturnos, que, aunque efectivos al principio de la guerra, comenzaron a perder su eficacia a medida que los aliados adaptaron sus estrategias.
Uno de los aspectos más llamativos de esta campaña fue el número de bajas y la devastación material causada. La Armada de los Estados Unidos perdió docenas de barcos, incluidos cruceros y destructores, mientras que la Armada Imperial japonesa sufrió pérdidas aún más graves, incluidos 2 acorazados y varios transportes vitales. Las pérdidas humanas fueron igualmente devastadoras. Más de 7.000 soldados estadounidenses murieron en la campaña, mientras que las pérdidas japonesas fueron aún mayores, con estimaciones que superan los 20.000 muertos, muchos debido al hambre y las enfermedades. Desde una perspectiva geopolítica, la victoria en Guadalcanal solidificó la alianza entre Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, creando una base para futuras operaciones aliadas en el Pacífico. Guadalcanal también demostró la importancia de la coordinación entre los ejércitos aliados y la integración de las fuerzas navales y aéreas para lograr objetivos estratégicos. La batalla de Guadalcanal fue, en última instancia, un microcosmos de la Guerra del Pacífico en su conjunto. Simbolizaba la transición de una guerra de expansión japonesa a una campaña de contraofensiva aliada. Guadalcanal no solo detuvo el avance japonés, pero también preparó el escenario para futuras victorias aliadas, que culminaron con la rendición de Japón en 1945. La vida de los soldados en Guadalcanal estuvo marcada por condiciones extremadamente difíciles, tanto para los estadounidenses como para los japoneses. La densa jungla de la isla y el clima tropical crearon un ambiente hostil que puso a prueba los límites físicos y mentales de cualquier luchador. Para los soldados estadounidenses, su llegada inicial a la isla trajo consigo una falsa sensación de tranquilidad, ya que el desembarco encontró poca resistencia. Sin embargo, esto cambió rápidamente cuando los japoneses comenzaron a reaccionar ferozmente. La comida fue un desafío constante para ambas partes. Los estadounidenses dependían de raciones de combate que a menudo eran insuficientes o de dudosa calidad. Las raciones K, compuestas de galletas, carne enlatada y frutos secos, eran prácticas para el transporte, pero poco satisfactorias y, con el tiempo, provocaban desnutrición y fatiga. Los soldados a menudo complementaban sus comidas con cualquier cosa que pudieran encontrar en la selva, como frutas tropicales o incluso pequeños animales de caza. Para los japoneses, la situación era aún peor. Con las rutas de suministro gravemente interrumpidas por los ataques aliados, muchos soldados sufrieron hambre extrema. Los informes describen que los japoneses sobreviven comiendo raíces, corteza de árboles e incluso insectos. Para aquellos que no podían encontrar comida, la muerte por hambre era un destino común. El sueño fue otro desafío monumental. El clima tropical de la isla, con lluvias torrenciales y calor sofocante, dificultaba el descanso. Los soldados estadounidenses a menudo dormían en agujeros cavados en el suelo, conocidos como trincheras, para protegerse de los ataques nocturnos o los bombardeos. Estos refugios improvisados a menudo se inundaban por la lluvia, dejando a los soldados empapados y vulnerables a enfermedades como la malaria y la disentería. El temor constante de ataques japoneses durante la noche aumentó la tensión y muchos soldados durmieron en turnos, con un soldado siempre de guardia mientras los demás intentaban descansar. Los japoneses se enfrentaron a condiciones aún más terribles. Aislados y con pocos recursos, muchos dormían directamente en el suelo de la selva o en refugios improvisados hechos con hojas y ramas. El peligro constante de los ataques aéreos estadounidenses significaba que siempre estaban en alerta y el sueño era agitado, a menudo interrumpido por el sonido de los bombardeos o los disparos. La falta de suministros médicos y alimentos provocó que muchos soldados se enfermaran gravemente, sin esperanza de recuperación. El miedo a la muerte era una presencia constante. Para los estadounidenses, el mayor terror provenía de los ataques nocturnos japoneses. Conocidos por su habilidad en el combate nocturno, los japoneses a menudo lanzaban ofensivas sorpresa, intentando atravesar las líneas estadounidenses o infiltrarse en campamentos. La idea de un enemigo invisible en la oscuridad de la jungla era aterradora y muchos soldados vivían en un estado de extrema tensión.
El sonido de los disparos a lo lejos o el grito de un compañero herido eran suficientes para desatar el pánico. Los japoneses, por su parte, se enfrentaron al miedo no solo del enemigo, sino también de las implacables condiciones de la propia isla. Muchos sabían que estaban siendo enviados a una batalla sin retorno, especialmente en los últimos meses de la campaña, cuando quedó claro que Guadalcanal estaba perdida. El código de honor japonés, que ensalzaba la idea de luchar hasta la muerte, significaba que la rendición no era una opción para la mayoría. Este ideal, combinado con el hambre y la enfermedad, creó una atmósfera de absoluta desesperación. Enfermedades como la malaria, la disentería y las infecciones de la piel eran enemigos silenciosos que diezmaron tanto a estadounidenses como a japoneses. Los médicos militares estadounidenses luchaban por tratar a los infectados con los pocos recursos disponibles, mientras que los japoneses, al carecer de suministros médicos adecuados, a menudo dejaban que sus soldados enfermos se las arreglaran solos. La malaria fue particularmente devastadora, causando fiebre alta, escalofríos y debilidad extrema. Muchos soldados tuvieron que seguir luchando incluso cuando estaban gravemente debilitados, ya que no había suficiente personal para reemplazar a los enfermos. La camaradería entre los soldados fue una de las pocas cosas que ayudaron a aliviar la carga de las brutales condiciones. Para los estadounidenses, pequeños actos de solidaridad, como compartir una comida o ayudar a un compañero a cavar un refugio, crearon vínculos profundos. Las cartas desde casa, cuando llegaban, eran un alivio emocional y proporcionaban una visión de normalidad en medio del caos. Los japoneses, a pesar de unas condiciones aún más desesperadas, también mostraron una fuerte solidaridad. Creían en la importancia del trabajo en equipo y a menudo sacrificaban su propia seguridad para ayudar a un compañero de equipo. La experiencia de Guadalcanal dejó cicatrices profundas en todos los que sobrevivieron. Muchos soldados estadounidenses regresaron a casa con un trauma psicológico severo, atormentados por los recuerdos de la jungla, el hambre y la muerte loco. Para los japoneses, Guadalcanal se convirtió en un símbolo de sacrificio y resistencia, pero también en un doloroso recordatorio de las limitaciones del imperio en su lucha contra los aliados. La batalla de Guadalcanal estuvo marcada no solo por condiciones brutales, sino también por historias personales que revelaron el espíritu humano frente a la adversidad. Los soldados estadounidenses y japoneses, cada uno con sus propias creencias, miedos y motivaciones, se enfrentaron a horrores indescriptibles que marcaron sus vidas para siempre. Los soldados estadounidenses tenían la ventaja de un flujo relativamente constante de refuerzos y suministros. Sin embargo, esto no significaba que la vida fuera fácil. Los transportes de tropas y los buques de carga fueron frecuentemente blanco de ataques japoneses, y muchos soldados nunca llegaron a su destino. Aquellos que lograron desembarcar en Guadalcanal se enfrentaron inmediatamente al caos de una guerra de trincheras improvisada, emboscadas y ataques aéreos. La camaradería fue vital para mantener alta la moral. Incluso pequeños gestos, como compartir cigarrillos o recordar historias de casa, ayudaron a los hombres a soportar las dificultades. Muchos soldados desarrollaron vínculos tan fuertes que consideraban a sus compañeros como una segunda familia. Perder a uno de ellos era un dolor casi insoportable, a menudo seguido de un ardiente deseo de venganza contra el enemigo. Para los japoneses, la supervivencia dependía de su extraordinaria disciplina y su código de honor militar. El espíritu de lucha japonés, sostenido por el Bushido, dictaba que era mejor morir en combate que rendirse. Esto creó una atmósfera de compromiso total, donde los soldados estaban dispuestos a sacrificarse en cargas banzai, carreras suicidas hacia las líneas enemigas, con la esperanza de causar el mayor daño posible. Sin embargo, este mismo código hizo que la experiencia de sobrevivir en condiciones inhumanas fuera aún más dolorosa. Muchos soldados se enfrentaron al hambre extrema y a la desesperación de ver a sus compañeros morir de hambre, mientras se preguntaban si sus sacrificios realmente marcarían una diferencia en el curso de la guerra. El paisaje de Guadalcanal era, en sí mismo, un enemigo.
La densa jungla proporcionaba protección contra los bombardeos aéreos, pero también creaba un terreno insoportablemente caluroso y húmedo. Los soldados tuvieron que lidiar con insectos que transmitían la malaria y causaban heridas infectadas. La ropa, mojada por la lluvia o el sudor, nunca se secaba del todo, provocando constantes molestias y problemas en la piel. El agua potable era escasa y muchos soldados, especialmente los japoneses, dependían de fuentes contaminadas, lo que agravaba los brotes de disentería. El miedo a la muerte era palpable en ambos lados. Los ataques nocturnos japoneses mantuvieron a los estadounidenses en alerta constante. El sonido de las ramas al romperse o el simple movimiento de las hojas en la selva podría causar pánico. Muchos soldados desarrollaron una hipervigilancia que persistió incluso después de terminada la guerra. Por otra parte, los japoneses vivían bajo la constante amenaza de los bombardeos aéreos y navales aliados. Sin control aéreo, a menudo tenían que moverse al amparo de la noche, por miedo a ser atacados por aviones estadounidenses al amanecer. Los enfrentamientos directos fueron brutales y personales. En muchos casos, los combates terminaban en combates cuerpo a cuerpo, donde la supervivencia dependía de reflejos rápidos y fuerza bruta. Los soldados llevaron consigo el trauma de ver morir a amigos y enemigos tan cerca que podían sentir sus últimos alientos. Para muchos, la experiencia fue deshumanizante, reduciéndolos a instintos primitivos de matar o ser asesinados. A pesar de las condiciones extremas, hubo momentos de humanidad que surgieron en medio del caos. Los soldados estadounidenses informaron sobre incidentes en los que encontraron cartas o fotografías familiares en cadáveres japoneses, lo que les recordaba que el enemigo también era humano, con sueños y vidas truncados por la guerra. En algunos casos excepcionales, durante ceses del fuego improvisados, ambos bandos guardaron silencio para enterrar a sus muertos, un breve recordatorio de la decencia en un conflicto inhumano. Los días y las noches en Guadalcanal eran largos y llenos de incertidumbre. Durante el día, los soldados estadounidenses intentaron consolidar sus posiciones, moviendo artillería pesada y reforzando las trincheras. Por la noche, el miedo a los ataques enemigos se apoderó de todo. Para los japoneses, las noches eran el momento de lanzar ofensivas o moverse en silencio, pero siempre con el riesgo de emboscadas. Ambas partes aprendieron a respetar la resiliencia y la determinación del otro, incluso en medio del odio alimentado por la guerra. A medida que pasaban los meses, las batallas empezaron a cobrar más víctimas entre los japoneses que entre los estadounidenses. La falta de suministros, combinada con las continuas pérdidas, forzó a muchos soldados japoneses a un estado de agotamiento total. Aún así, lucharon con feroz determinación, tratando de defender Guadalcanal hasta el último hombre. Muchos oficiales japoneses optaron por cometer seppuku, un suicidio ritual, en lugar de afrontar la humillación de la rendición. La victoria en Guadalcanal no estuvo exenta de un coste terrible para los estadounidenses. Los soldados que sobrevivieron llevaron consigo cicatrices físicas y emocionales que moldeó el resto de sus vidas. Para muchos, la batalla fue un acontecimiento que los llevó a la madurez, una experiencia que los obligó a enfrentar la fragilidad de la vida y el precio de la guerra. Los líderes de ambos bandos en Guadalcanal se enfrentaron al desafío monumental de conducir la batalla sin una comprensión completa de las estrategias de sus rivales. La naturaleza caótica y fluida del conflicto, combinada con el terreno denso y la dificultad para establecer comunicaciones confiables, hicieron que la toma de decisiones fuera aún más compleja. Esta incertidumbre obligó a los comandantes a confiar en la intuición, la información fragmentada y la improvisación para adaptar sus estrategias a medida que se desarrollaban los acontecimientos. Del lado estadounidense, el almirante Chester W. Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, y el general Alexander Van de Grift, que dirigía a los marines en Guadalcanal, se enfrentaron a la abrumadora tarea de coordinar las operaciones terrestres, navales y aéreas en un vasto teatro de guerra y inexplorado. Para Nimitz, una de las mayores dificultades fue equilibrar los recursos entre Guadalcanal y otros frentes del Pacífico.
Sabía que no podía trasladar todo su poder a Guadalcanal, ya que Japón todavía representaba una amenaza en varias otras regiones. Por lo tanto, sus decisiones a menudo implicaban asumir riesgos calculados, como enviar barcos y tropas sin apoyo total, con la esperanza de ganar tiempo y mantener una ventaja estratégica. Alexander van de Grift, por otro lado, enfrentó problemas más inmediatos en el campo de batalla. Tuvo que tomar decisiones críticas basadas en información limitada y a menudo contradictoria. Por ejemplo, los marines bajo su mando eran constantemente atacados por los japoneses en ofensivas nocturnas y emboscadas en la jungla, y Van de Grift tenía que anticipar los movimientos del enemigo sin conocer el verdadero alcance de sus fuerzas. Dependió en gran medida de sus subordinados y del coraje de los soldados sobre el terreno para mantener posiciones e improvisar soluciones cuando los planes iniciales fallaron. Uno de sus mayores triunfos fue la exitosa defensa del campo Henderson, incluso cuando los refuerzos japoneses amenazaban con abrumar sus fuerzas. Del lado japonés, el almirante Isoroku Yamamoto, arquitecto del ataque a Pearl Harbor, y sus subordinados, como el almirante Gunichi Mikawa y el general Harukichi Yakutake, enfrentaron desafíos diferentes pero igualmente complejos. Para Yamamoto, Guadalcanal fue una prueba de su estrategia de mantener la superioridad naval en el Pacífico. Sabía que sin el control del mar, sería imposible mantener fuerzas terrestres en la isla. Sin embargo, los japoneses estaban en desventaja en términos de logística y capacidad industrial, lo que limitaba sus opciones. Yamamoto tuvo que recurrir a tácticas audaces, como las incursiones nocturnas del Tokyo Express, que utilizaban destructores rápidos para reabastecer y reforzar Guadalcanal al amparo de la oscuridad. Estos esfuerzos, aunque hábiles, no pudieron satisfacer la presión constante de las fuerzas estadounidenses. Para el general Yakutake, que comandaba las fuerzas terrestres japonesas en Guadalcanal, la situación era aún más desesperada. Tuvo que liderar a soldados hambrientos, exhaustos y a menudo desmoralizados en un entorno implacable. Yakutake enfrentó dificultades logísticas monumentales, los suministros a menudo eran destruidos por los ataques aéreos aliados antes de que llegaran a la isla. A pesar de esto, mantuvo una postura agresiva, lanzando repetidas ofensivas para intentar recuperar Henderson Field. Estas ofensivas, como la batalla de Edson's Ridge, se planearon con base en información limitada sobre las posiciones estadounidenses y a menudo terminaron en costosos fracasos. La falta de información precisa sobre las intenciones y capacidades del enemigo obligó a los líderes a confiar en su experiencia y en el coraje de sus subordinados. Esto también dio lugar a errores importantes en ambos lados. Por ejemplo, los japoneses a menudo subestimaron el número y la determinación de las fuerzas estadounidenses, creyendo que podían aplastar las defensas aliadas con cargas Banzai. Por otra parte, los estadounidenses a veces sobreestimaron las capacidades japonesas, retrasando contraataques o asumiendo posturas defensivas cuando podrían haber aprovechado oportunidades para avanzar. Además, la guerra de inteligencia jugó un papel crítico, aunque limitado, en Guadalcanal. Los estadounidenses tuvieron una ventaja temprana gracias al trabajo de los descifradores de códigos que pudieron interceptar las comunicaciones japonesas. Esto permitió a los aliados anticipar algunos movimientos enemigos, como los esfuerzos para reabastecer Guadalcanal, y coordinar ataques para frustrar estos intentos. Sin embargo, la información no siempre era precisa ni completa, lo que obligó a líderes como Nimitz y Van de Grift a tomar decisiones basadas en la deducción. Del lado japonés, la falta de inteligencia efectiva fue uno de los principales factores que contribuyeron a sus fracasos. Sin una comprensión clara de las fuerzas estadounidenses en la isla, los líderes japoneses a menudo enviaron tropas insuficientes para lograr sus objetivos o lanzaron ofensivas en terreno desfavorable. Desinformación también fue un problema que los informes exagerados de victorias en combate generaran expectativas poco realistas en operaciones posteriores. Al final, los líderes de ambos bandos se enfrentaron al mismo dilema fundamental, como luchar en un entorno que desafiaba la lógica y la previsibilidad de la guerra convencional. El terreno inhóspito,
el clima implacable y la falta de información confiable hicieron que muchas decisiones se basaran en el instinto y la improvisación. Esto puso de relieve no solo las habilidades estratégicas de estos comandantes, sino también su capacidad para soportar la presión y liderar a sus tropas a través de una de las batallas más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos internos entre los líderes y sus tropas, así como el impacto psicológico de las decisiones tomadas en Guadalcanal, son aspectos que ayudan a comprender la profundidad de la batalla. El estrés constante de comandar fuerzas en un entorno caótico y lidiar con resultados inciertos creó situaciones emocionalmente agotadoras tanto para los oficiales superiores como para los soldados en el campo. Del lado estadounidense, líderes como el general Alexander Van de Grift enfrentaron una doble carga: mantener la moral de las tropas y al mismo tiempo lidiar con la presión estratégica de los comandantes superiores en Pearl Harbor y Washington. Van de Grift era plenamente consciente de que Guadalcanal era una prueba crucial para Estados Unidos. Un fracaso no solo perjudicaría la campaña del Pacífico, sino que también podría socavar la confianza pública y el apoyo a la guerra. Esta presión le llevó a adoptar un enfoque cauteloso pero también decidido. A menudo caminaba por las líneas del frente, hablando directamente con sus soldados y demostrando que estaba dispuesto a compartir los riesgos. Esta actitud ayudó a consolidar su reputación entre las tropas, pero la responsabilidad constante y el peso de las decisiones le pasaron factura psicológica. Para Van de Grift, cada elección era una apuesta por vidas humanas. Tuvo que decidir dónde concentrar fuerzas limitadas, cómo priorizar los recursos y cuándo arriesgarse a ataques que podrían salir desastrosamente mal. Un ejemplo de ello fue la defensa del campo Henderson, donde arriesgó todo al reforzar la línea de defensa con tropas adicionales, aun sabiendo que estaba debilitando otras posiciones. Afortunadamente, la apuesta dio sus frutos, pero el coste fue alto en términos de vidas perdidas. Del lado japonés, la presión psicológica sobre los dirigentes fue aún más intensa. El almirante Isoroku Yamamoto, que anteriormente había sido responsable de planificar el ataque a Pearl Harbor, sintió la creciente tensión de comandar una campaña que se estaba saliendo de su control. Yamamoto era un brillante estratega, pero sabía que Japón estaba en desventaja industrial y logística en comparación con Estados Unidos. Guadalcanal se convirtió rápidamente en un callejón sin salida, donde Japón gastaba valiosos recursos sin poder lograr una victoria decisiva. Esta realidad creó divisiones dentro del liderazgo japonés. Los oficiales subordinados a menudo presionaron para que se destinaran más recursos a Guadalcanal, argumentando que eran vitales para mantener la iniciativa en el Pacífico. Sin embargo, otros creían que era mejor reducir las pérdidas y consolidar fuerzas en otros frentes. Yamamoto intentó equilibrar estas posiciones conflictivas, pero la necesidad constante de reforzar Guadalcanal comenzó a erosionar la capacidad japonesa para sostener otras operaciones. Su frustración era evidente en sus comunicaciones, y los informes sugieren que con frecuencia expresaba preocupación por el futuro de la guerra, incluso mientras trataba de mantener la apariencia de confianza. Para el general Harukichi Yakutake, que comandaba las fuerzas terrestres japonesas en la isla, la situación era aún más desesperada. Yakutake tuvo que lidiar con una escasez crónica de suministros, una enfermedad generalizada entre sus soldados y una creciente superioridad aérea estadounidense. Tokio le ordenaba frecuentemente que lanzara ataques que sabía que eran inviables, pero que tenía que ejecutar para evitar ser acusado de debilidad o deslealtad. Estas ofensivas, al igual que los desesperados ataques Banzai, terminaron diezmando sus tropas y agravando aún más el colapso japonés en Guadalcanal. La tensión psicológica en Guadalcanal no se limitaba a los oficiales de alto rango. Los soldados, tanto estadounidenses como japoneses, vivían en un estado constante de miedo y agotamiento. Para muchos, la única manera de hacer frente a la presión era centrarse en las tareas en cuestión: cavar trincheras, cargar municiones o simplemente sobrevivir al siguiente ataque. El impacto de vivir en condiciones tan extremas fue devastador. Muchos soldados estadounidenses comenzaron a sufrir de fatiga de combate,
una condición que hoy se reconocería como trastorno de estrés postraumático, TED. Estos hombres se volvieron letárgicos, emocionalmente insensibles e incapaces de concentrarse. La falta de apoyo psicológico adecuado significó que muchos continuaron luchando a pesar de estar mentalmente agotados. Del lado japonés, la situación era aún más sombría. La cultura militar japonesa desalentaba cualquier manifestación de debilidad o miedo, lo que provocó que muchos soldados guardaran para sí el costo emocional de la batalla. El suicidio era visto como una alternativa honorable a la captura, y muchos soldados, al darse cuenta de que estaban condenados, optaron por quitarse la vida en lugar de enfrentar la vergüenza de la derrota. En ambos lados, la comunicación limitada y el ambiente caótico en Guadalcanal hicieron de la coordinación una pesadilla. Los líderes a menudo tuvieron que tomar decisiones basadas en información fragmentada. La retirada japonesa de Guadalcanal, completada en febrero de 1943, fue un acontecimiento cuidadosamente planeado, pero también un doloroso reconocimiento de la derrota. La evacuación, conocida como Operación Ke, fue un esfuerzo final para salvar a los soldados que quedaban en la isla y preservar lo que quedaba de las fuerzas japonesas para futuras campañas. Para los aliados, la retirada marcó una victoria estratégica crucial, pero el costo humano y material de la batalla dejó cicatrices profundas. Del lado japonés, la decisión de abandonar Guadalcanal se tomó después de meses de incesantes combates y pérdidas devastadoras. El mando japonés se dio cuenta de que seguir luchando en Guadalcanal sería inútil. Las fuerzas estadounidenses habían logrado consolidar su posición en Hendersonville y ganaron superioridad aérea y naval en la región. Además, la logística japonesa estaba colapsando. Los suministros no llegaban a la isla y miles de soldados morían no solo en combate, sino también de hambre y enfermedades. La planificación de la retirada estuvo dirigida por el almirante Isoroku Yamamoto y el general Harukichi Yakutake. Aunque reconocieron que la evacuación fue una derrota, ambos sabían que era esencial preservar el núcleo de las fuerzas japonesas para futuras luchas. La operación que se ejecutó cuidadosamente al amparo de la oscuridad y contó con el apoyo de ataques de artillería para distraer a las fuerzas estadounidenses. Los destructores japoneses, conocidos como Tokyo Express, fueron utilizados para evacuar a más de 10.000 tropas durante varias noches, mientras los ataques aéreos intentaban mantener ocupados a los estadounidenses. La retirada fue un éxito táctico, considerando las circunstancias. La mayoría de las tropas japonesas restantes lograron escapar de la isla, pero el costo psicológico fue alto. Para muchos soldados, la evacuación representó no solo una derrota militar, sino también una ruptura en el espíritu indomable que Japón había proyectado hasta entonces. Muchos de los que regresaron a Japón o a otros frentes se encontraban en condiciones deplorables, física y mentalmente agotados. Algunos fueron tratados como héroes por sobrevivir a la batalla, mientras que otros soportaron la vergüenza de haber abandonado la isla, incluso bajo órdenes superiores. Para los estadounidenses, la retirada japonesa fue un alivio y una victoria moral. La campaña de Guadalcanal fue agotadora y dejó a las fuerzas estadounidenses al borde del colapso en varias ocasiones. La feroz resistencia de los japoneses y el entorno hostil pusieron a prueba los límites de los soldados y los comandantes. Cuando quedó claro que los japoneses habían abandonado la isla, las tropas estadounidenses sintieron una mezcla de alivio, orgullo y tristeza por sus camaradas perdidos. Los marines y las fuerzas del ejército que participaron en la campaña fueron celebrados como héroes a su regreso a las bases en el Pacífico, pero muchos de ellos llevaron consigo traumas que durarían toda la vida. La victoria en Guadalcanal fue un punto de inflexión estratégico en la Guerra del Pacífico. Por primera vez, los aliados no solo detuvieron el avance japonés, sino que también lo revirtieron. A partir de ese momento, Japón estaría a la defensiva, tratando de contener el avance aliado hacia el corazón de su imperio. Guadalcanal también demostró la importancia de la superioridad aérea y la logística en la guerra moderna.
Los aliados aprendieron que la capacidad de controlar los cielos y garantizar un flujo constante de suministros era tan importante como la fuerza bruta en el campo de batalla. Sin embargo, la batalla también reveló las limitaciones de los aliados. A pesar de su victoria, las fuerzas estadounidenses sufrieron grandes pérdidas tanto en hombres como en equipo. La Armada de los Estados Unidos perdió docenas de barcos en enfrentamientos navales alrededor de la isla y miles de soldados murieron. La experiencia de Guadalcanal puso de relieve la necesidad de mejorar las tácticas y la coordinación entre las fuerzas terrestres, navales y aéreas. Estas lecciones se aplicaron en campañas posteriores en el Pacífico, como Taraba, Saipán e Iwo Jime. Del lado japonés, la derrota en Guadalcanal fue un golpe devastador para la moral y la capacidad estratégica. Japón perdió miles de soldados experimentados, así como barcos y aviones que no podían ser reemplazados fácilmente. Además, la derrota expuso la vulnerabilidad de Japón a la hora de sostener campañas prolongadas en zonas remotas. La incapacidad de reabastecer Guadalcanal fue una clara señal de que Japón estaba empezando a perder la iniciativa en el Pacífico. La batalla también tuvo un profundo impacto en las poblaciones civiles de Estados Unidos y Japón. En Estados Unidos, Guadalcanal fue presentada como una victoria heroica y nombres de lugares como Hendersonville y Edsonsville se convirtieron en símbolos de valentía y sacrificio. La victoria ayudó a reforzar el apoyo público al esfuerzo bélico, que se había visto sacudido por las pérdidas iniciales en el Pacífico. En Japón, la retirada de Guadalcanal fue inicialmente censurada, pero cuando la verdad se hizo evidente, generó dudas sobre la capacidad del país para ganar la guerra. Guadalcanal no fue solo una batalla, sino una campaña que simbolizó la transición de una guerra de conquista a una guerra de resistencia y contraofensiva. Demostró que la victoria no se lograría solo con valentía o habilidad militar, sino también mediante planificación estratégica, recursos logísticos y, sobre todo, resiliencia. Después de la victoria en Guadalcanal, Estados Unidos y Japón continuaron enfrentándose en una serie de batallas decisivas en el Pacífico. Cada uno de ellos estuvo marcado por estrategias innovadoras, combates brutales y un coste humano muy elevado. La campaña del Pacífico se convirtió en una guerra de islas, en la que cada bando luchaba por controlar posiciones estratégicas que pudieran determinar el curso del conflicto. La Batalla del Mar del Coral, mayo de 1942. Aunque fue anterior a Guadalcanal, la Batalla del Mar del Coral fue un hito importante en el enfrentamiento entre ambos países. Fue la primera batalla naval en la que los barcos enemigos nunca se vieron entre sí, siendo librada íntegramente por aviones lanzados desde portaaviones. Los estadounidenses lograron frustrar los planes japoneses de invadir Puerto Moresby, Nueva Guinea, protegiendo a Australia de una posible invasión. A pesar de las importantes pérdidas de ambos bandos, incluido el portaaviones USS Lexington para los estadounidenses, la batalla fue considerada una victoria estratégica para los aliados. La Batalla de Midway, junio de 1942. Midway fue el punto de inflexión en la Guerra del Pacífico, donde Estados Unidos infligió una devastadora derrota a la flota japonesa. Utilizando información obtenida al decodificar mensajes japoneses, los estadounidenses anticiparon el ataque planeado y prepararon una trampa. Durante la batalla, 4 portaaviones japoneses, Akeji, Kaga, Soryu y Iryu, fueron hundidos, junto con cientos de aviones y tripulaciones experimentadas. La victoria en Midway debilitó irreparablemente a la Armada Imperial japonesa y dio a Estados Unidos la confianza para comenzar sus ofensivas en el Pacífico. La Batalla de Taraba, noviembre de 1943. Taraba fue una de las primeras ofensivas aliadas en la estrategia de saltar de isla en isla. Las fuerzas estadounidenses se enfrentaron a una feroz resistencia por parte de los defensores japoneses en una pequeña isla fuertemente fortificada en el atolón de Taraba. La batalla, que duró solo 76 horas, fue una de las más sangrientas de la guerra. De los 4.800 defensores japoneses y trabajadores coreanos, solo 17 sobrevivieron.
Los estadounidenses sufrieron casi 1.000 muertos y más de 2.000 heridos, pero la victoria demostró que las fuerzas estadounidenses estaban comprometidas a pagar un alto precio para derrotar a Japón. La batalla de Saipán, junio-julio de 1944. La captura de Saipán fue crucial para Estados Unidos, ya que puso las Islas Marianas al alcance de los bombarderos B-29, lo que permitió ataques directos a Japón. Los japoneses lucharon hasta el último hombre, utilizando tácticas desesperadas como ataques suicidas en masa. Lo más trágico fue el suicidio en masa de civiles japoneses en Saipán, a quienes los militares japoneses les hicieron creer que serían torturados por los estadounidenses si eran capturados. Saipán fue una victoria estratégica, pero la batalla reveló la brutalidad y el costo psicológico de la guerra. La batalla del Golfo de Leyte, octubre de 1944. El Golfo de Leyte fue la batalla naval más grande de la Segunda Guerra Mundial y posiblemente de la historia. Fue aquí donde Japón lanzó su mayor esfuerzo para evitar la liberación de Filipinas por parte de los aliados. Los japoneses emplearon por primera vez ataques kamikaze, una señal de su creciente desesperación. A pesar de su ferocidad, Japón sufrió una derrota aplastante, perdiendo varios buques capitales, incluido el superacorazado Musashi. Esta batalla marcó el colapso efectivo de la Armada Imperial Japonesa como fuerza de combate viable. La batalla de Iwo Jima, febrero-marzo de 1945. Iwo Jima fue una de las batallas más emblemáticas de la guerra, inmortalizada por la famosa fotografía de los marines estadounidenses izando la bandera en el monte Suribachi. La isla, con su terreno volcánico y sus sistemas de túneles bien fortificados, era una fortaleza japonesa. La batalla fue brutal y los estadounidenses sufrieron más de 26.000 bajas, incluidos casi 7.000 muertos. Casi todos los 21.000 defensores japoneses murieron luchando. A pesar del costo humano, la captura de Iwo Jima proporcionó una base aérea crucial para los bombarderos estadounidenses. La batalla de Okinawa, abril-junio de 1945. La batalla final de la campaña del Pacífico, Okinawa, fue una de las más sangrientas de la guerra. Los japoneses adoptaron una defensa en profundidad, obligando a los estadounidenses a luchar por cada centímetro de terreno. Los ataques kamikaze alcanzaron a barcos de la flota estadounidense, causándoles enormes pérdidas. Más de 100.000 soldados japoneses y 12.000 estadounidenses murieron en la batalla, junto con decenas de miles de civiles. La brutalidad y el alto costo de Okinawa ayudaron a convencer a Estados Unidos de que una invasión terrestre del Japón continental sería insoportablemente sangrienta, lo que contribuyó a la decisión de utilizar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El impacto general de las batallas en el Pacífico. Cada batalla entre Estados Unidos y Japón durante la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por una escalada de brutalidad y sacrificio. Para Estados Unidos, estas campañas forjaron una maquinaria de guerra eficiente y despiadada, mientras que para Japón, cada una de la derrota minó su capacidad de resistencia. Las tácticas evolucionaron a lo largo del conflicto. Los estadounidenses perfeccionaron su estrategia de saltar de isla en isla y Japón recurrió cada vez más a medidas desesperadas, como los ataques kamikaze. Las batallas libradas entre Estados Unidos y Japón en el Pacífico tuvieron profundas consecuencias políticas, que moldearon tanto el curso de la Segunda Guerra Mundial como el panorama mundial en las décadas posteriores. Cada victoria y derrota tenía implicaciones políticas que iban más allá del campo de batalla, influyendo en las decisiones estratégicas, las alianzas y la forma en que se conduciría la guerra hasta su conclusión. La victoria en Midway marcó un hito político para Estados Unidos. Hasta ese momento, Japón había parecido invencible y había dudas entre las potencias aliadas sobre la capacidad de Estados Unidos para cambiar el rumbo en el Pacífico. Midway demostró que Estados Unidos no solo tenía la fuerza militar sino también la inteligencia estratégica necesaria para enfrentar a un enemigo tan decidido y experimentado. Políticamente,
Esto dio a líderes estadounidenses como Franklin D. Roosevelt la confianza para implementar una estrategia más agresiva en el Pacífico, al tiempo que consolidaba el apoyo público a la guerra en casa. La victoria en Midway también convenció a los aliados, particularmente a Gran Bretaña y Australia, de que Estados Unidos era la fuerza principal en la lucha contra Japón. Por otra parte, para Japón, la derrota en Midway fue un golpe político importante. Hasta entonces, el gobierno japonés, dominado por los militares, había gozado de un apoyo casi unánime dentro del país y su narrativa de expansión imperial era vista como una causa justa. Midway, sin embargo, expuso la vulnerabilidad de Japón y socavó la confianza del público y de algunos sectores del liderazgo político. Sin embargo, en lugar de reconsiderar su estrategia, Japón redobló su enfoque agresivo, creyendo que podía recuperar la iniciativa con acciones desesperadas. La campaña de Guadalcanal trajo consigo cambios políticos adicionales. Para Estados Unidos, la victoria consolidó el concepto de saltar de isla en isla como estrategia principal en el Pacífico, algo que fue objeto de acalorados debates en círculos políticos y militares. Roosevelt y sus asesores entendieron que derrotar a Japón sería una tarea larga y costosa, pero Guadalcanal demostró que una estrategia de ataques selectivos a puntos estratégicos podía funcionar. Este enfoque político y militar se formalizó en conferencias aliadas, como la de Casablanca en 1943, donde se decidió que Estados Unidos y sus aliados darían prioridad al Pacífico después de la derrota del Eje en Europa. Para Japón, Guadalcanal representó un punto de inflexión político aún más dramático. La derrota debilitó la posición de líderes militares más moderados, como el almirante Yamamoto, que empezaban a cuestionar la viabilidad de una guerra prolongada contra Estados Unidos. En su lugar, facciones más extremistas dentro del gobierno japonés ganaron fuerza, propugnando medidas aún más desesperadas, como los ataques kamikaze, que se convertirían en una característica del conflicto en los años siguientes. Guadalcanal también marcó el comienzo de una división más clara entre el ejército y la armada japoneses, con ambos culpándose mutuamente por la derrota y socavando la cohesión política y estratégica de Japón. Las victorias estadounidenses en Tarawa, Saipán y las Islas Marianas tuvieron implicaciones políticas que trascendieron el ámbito militar. La captura de las Islas Marianas en particular fue un hito político, ya que permitió a Estados Unidos comenzar a lanzar ataques aéreos regulares contra Japón. Esto cambió la dinámica política interna en Japón, ya que la población civil comenzó a sentir los efectos directos de la guerra desde por primera vez. Ciudades como Tokio quedan devastadas por los bombardeos. La creciente presión interna condujo a debates políticos más intensos entre los líderes japoneses, aunque la mayoría siguió comprometida con una guerra total incluso cuando la situación militar se deterioró. En Estados Unidos, estas victorias consolidaron aún más el papel de Franklin D. Roosevelt como líder de guerra eficaz. Utilizó las victorias en el Pacífico para reforzar la moral interna y justificar el creciente coste de la guerra. Además, las batallas convencieron a los aliados europeos de que Estados Unidos estaba comprometido a derrotar a Japón con la misma intensidad con la que luchó contra Alemania. La batalla de Okinawa fue uno de los momentos políticos más cruciales de la guerra. La brutalidad de los combates, con sus enormes bajas civiles y militares, dejó claro a los dirigentes estadounidenses que una invasión del Japón continental sería catastrófica. Las discusiones políticas en Washington se intensificaron y el presidente Harry S. Truman, que asumió el cargo después de la muerte de Roosevelt, comenzó a considerar seriamente alternativas, como el uso de la bomba atómica. Okinawa también tuvo un impacto político en Japón. La destrucción masiva y las bajas casi totales entre las fuerzas japonesas llevaron a algunos líderes a reconocer que la guerra estaba perdida. Sin embargo, los dirigentes políticos, influenciados por el código de honor y la creencia en luchar hasta el final, se negaron a negociar una rendición. Esto allanó el camino hacia los acontecimientos que culminarían con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Estas batallas configuraron el equilibrio político global después de la guerra.
El éxito de Estados Unidos en el Pacífico consolidó su posición como superpotencia emergente, capaz de proyectar poder en una escala sin precedentes. Políticamente, Japón pasó de ser un imperio militarista a una nación ocupada por Estados Unidos, con reformas políticas y sociales impuestas por Washington. Las batallas también marcaron el comienzo de un nuevo orden mundial, donde el Pacífico se convertiría en un foco de rivalidad estratégica durante las décadas siguientes. A medida que la guerra en el Pacífico se acercaba a su clímax, las consecuencias políticas de las batallas entre Estados Unidos y Japón comenzaron a determinar el futuro no solo de los dos países, sino también del mundo. Las decisiones tomadas en los últimos meses de la guerra fueron el resultado directo de las lecciones aprendidas y las presiones acumuladas durante años de combates brutales. Estas batallas no fueron simplemente enfrentamientos militares, también fueron una extensión de los debates políticos y estratégicos que decidieron el destino de millones de personas. La serie de victorias estadounidenses en el Pacífico, como en Saipán, Iwo Jima y Okinawa, solidificó el consenso político entre los líderes aliados de que Japón se acercaba al colapso. Sin embargo, el costo humano y material de estas batallas creó un dilema político complejo. Para los líderes estadounidenses, incluido el presidente Harry S. Truman y sus asesores, la invasión del Japón continental, planeada como Operación Downfall, prometía ser un esfuerzo titánico con pérdidas que podrían superar los millones de vidas, incluidos enormes números de civiles japoneses. El gobierno japonés, por otro lado, permaneció dividido. Había facciones dentro del liderazgo militar que abogaban por una lucha a muerte, mientras que otras comenzaron a considerar alternativas, como una rendición negociada. El uso de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki estuvo profundamente influenciado por las experiencias y conclusiones de las batallas anteriores. Estas campañas demostraron que Japón lucharía ferozmente por cada porción de territorio, sin importar las probabilidades de victoria. Okinawa en particular puso de relieve la voluntad de Japón de sacrificar todo, incluidos los civiles, en nombre de la resistencia. Para Truman, la decisión de utilizar armas nucleares fue tanto política como militar, una forma de evitar una sangrienta invasión terrestre y al mismo tiempo demostrar el poder de Estados Unidos en el escenario global. Japón, después de las bombas atómicas, se enfrentó a una realidad política ineludible. La devastación de las ciudades y la perspectiva de más ataques similares presionaron al emperador Hirohito a intervenir, una acción política extraordinaria en un sistema gobernado por los militares. Su decisión de aceptar las condiciones de rendición aliadas, superando la oposición de los oficiales que querían continuar la lucha, fue uno de los momentos políticos más significativos de la guerra. La rendición de Japón en septiembre de 1945 marcó no solo el final de la Segunda Guerra Mundial, sino también el comienzo de una nueva era política. La ocupación estadounidense bajo el mando del general Douglas MacArthur supuso una transformación total para Japón. El país pasó de ser un imperio militarista a una democracia parlamentaria, con una nueva constitución que enfatizaba los derechos humanos y renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional. Políticamente, esto consolidó la alianza entre Estados Unidos y Japón, que se convertiría en un pilar de estabilidad en el este de Asia durante la Guerra Fría. A nivel mundial, las batallas en el Pacífico tuvieron consecuencias políticas duraderas. La derrota de Japón abrió el camino a la descolonización en Asia, con países como Filipinas, Indonesia y Vietnam luchando por su independencia. Para Estados Unidos, la victoria consolidó su posición como superpotencia global y líder en el nuevo equilibrio de poder que surgió después de la guerra. La experiencia en el Pacífico también influyó profundamente en la política exterior estadounidense, dando forma a la doctrina Truman y al enfoque estadounidense para contener el comunismo en Asia. Al mismo tiempo, Japón tuvo que afrontar las consecuencias políticas de su agresión militar. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, conocido como los Juicios de Tokio, responsabilizó a los líderes japoneses por crímenes de guerra, sentando precedentes para la justicia internacional. El pueblo japonés, a su vez, pasó por un proceso de reevaluación de su historia e identidad nacional,
influenciado por la ocupación estadounidense y la necesidad de reconstruir una nación devastada. Aunque Japón y Estados Unidos salieron de la guerra con roles políticos transformados, las batallas en el Pacífico también moldearon la percepción mundial de la guerra moderna. La combinación de tecnología avanzada, como portaaviones y armas nucleares, con la brutalidad del combate terrestre en islas remotas creó un nuevo paradigma político y militar. Los líderes políticos entendieron que una guerra total, como la que se libró en el Pacífico, tenía el potencial de destruir no solo ejércitos sino sociedades enteras. La historia de la guerra entre Estados Unidos y Japón en el Pacífico culmina no solo en un resultado militar, sino también en un legado político, social y económico que redefinió el curso de la historia global. El final del conflicto, marcado por la rendición de Japón en septiembre de 1945, fue el resultado de años de duras batallas, decisiones estratégicas de largo alcance y difíciles elecciones políticas. La rendición de Japón, formalizada a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, fue un momento de profundo cambio. Para Estados Unidos, representó la consolidación de su posición como potencia hegemónica mundial. El costo humano y material de la guerra fue enorme, pero la victoria en el Pacífico demostró la capacidad de Estados Unidos de proyectar poder a escala global, marcando el comienzo de una nueva era de influencia política y militar. Bajo el liderazgo del general Douglas MacArthur, la ocupación de Japón se llevó a cabo con el objetivo de transformar la nación en un aliado democrático. La nueva Constitución, promulgada en 1947, abolió el militarismo, garantizó los derechos civiles y dio a Japón una base para reconstruir su economía y sociedad. Japón, a su vez, experimentó una transformación política y cultural sin precedentes. La figura del emperador, antaño venerada como divina, fue redefinida como símbolo de unidad nacional sin poder político directo. La renuncia oficial a la guerra en la Constitución de Japón simbolizó una ruptura definitiva con el pasado militarista. Sin embargo, la reconstrucción del país fue al mismo tiempo una necesidad y una oportunidad. Con el apoyo estadounidense, Japón inició una recuperación económica que, en las décadas siguientes, lo transformaría en una de las mayores economías del mundo. En el escenario internacional, las batallas en el Pacífico tuvieron un profundo impacto. La victoria aliada aceleró la descolonización en Asia, debilitando los imperios europeos y allanando el camino para los movimientos independentistas en regiones como Filipinas, Vietnam e Indonesia. Estados Unidos, a su vez, emergió como uno de los principales protagonistas en la configuración del orden mundial de la posguerra. La fundación de las Naciones Unidas y el Plan Marshall en Europa estuvieron acompañados de esfuerzos para estabilizar el Pacífico, incluidas alianzas estratégicas con Japón, Corea del Sur y Filipinas. La relación entre Estados Unidos y Japón ha evolucionado desde enemigos mortales a socios estratégicos. Durante la Guerra Fría, Japón se convirtió en un pilar de la política estadounidense para contener el comunismo en Asia. Esta alianza, consolidada por tratados como el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua de 1960, ayudó a garantizar la estabilidad en la región mientras Japón reconstruía su sociedad y economía bajo la protección del paraguas militar estadounidense. Culturalmente, el impacto de la guerra fue profundo para ambos países. En Estados Unidos, las batallas del Pacífico dejaron marcas indelebles en la memoria colectiva, celebradas y lamentadas en películas, libros y monumentos. Para Japón, la guerra se convirtió en un punto de reflexión y aprendizaje, configurando una identidad nacional que adopta la paz y el progreso económico como valores fundamentales. En última instancia, el legado de las batallas entre Estados Unidos y Japón en el Pacífico va más allá de victorias y derrotas. Redefinieron lo que significa la guerra moderna, demostraron el poder destructivo de las tecnologías emergentes y destacaron la importancia de las decisiones políticas basadas en la historia y la humanidad. El conflicto enseñó lecciones duraderas sobre la necesidad de la cooperación global, la búsqueda de soluciones pacíficas a las disputas y los costos devastadores de la guerra. Con la rendición japonesa y el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una nueva era.
Aunque las cicatrices del conflicto persistieron, las lecciones aprendidas en el Pacífico ayudaron a dar forma a un futuro donde la diplomacia, la economía y la cultura se convirtieron en puentes entre antiguas naciones enemigas, creando un legado de resiliencia y transformación.